Si muere pronto, nos ahorrará problemas. La escuché claramente. Mi hija estaba ahí, apoyada en la pared de la habitación 215 del Hospital Clínico de Valencia, pensando que yo dormía. Su silueta quieta. Su susurro helado. Pero todo comenzó semanas antes. Antes de seguir, dime desde dónde estás viendo esto. Y dale like si alguna vez descubriste que el amor de alguien cambió justo cuando más lo necesitabas. Me llamo Tomás Herrera, tengo 69 años y vivo en un piso modesto en el Cabanyal. Allí pasé toda mi vida con Adela, mi mujer, hasta que el cáncer se la llevó en 2020. Nuestra hija, Laura, era mi orgullo. Estudió trabajo social, siempre hablaba de ayudar al mundo, de la empatía, de cuidar a los demás. Tras la muerte de su madre, nos aferramos el uno al otro. Los domingos hacíamos paella juntos, era nuestro modo de seguir respirando. Hace 6 meses, Laura empezó a visitarme menos. Decía tener mucho trabajo, nuevos proyectos, nuevas amistades. Yo respetaba su espacio, claro. Hasta que un día me pidió acceso a mis cuentas para organizar mis gastos. Dijo que me veía cansado. No sonó mal, pero sentí un roce extraño. La negué con suavidad. Ella sonrió, pero sus ojos no. Una tarde de febrero, al bajar las escaleras, un dolor seco me partió el pecho. ¿Qué? Los vecinos llamaron a emergencias. En el hospital, Laura llegó rápido, pero no con lágrimas. Llegó con preguntas, con una libreta en la mano, apuntando nombres de médicos. Pensé que era preocupación, ahora sé que era evaluación. Una noche, después de los sedantes, escuché su voz. Era baja, calculada, como si no quisiera despertar al enfermo que fingía ser. Si se queda así, será una carga. No puede vivir solo. Y la pensión no cubre una residencia buena. Pausa. Sí, si se fuera ahora, al menos quedaría el piso. 180.000 euros. Más la cuenta del Santander. No hubo temblor en su voz. Ninguna sombra de culpa. Solo un orden frío de prioridades. Entonces supe que algo se había roto, no en mi corazón, que ya estaba roto desde Adela, sino en esa línea invisible que separa el cariño del interés. Al día siguiente fingí seguir débil. Sonreía cuando ella entraba, agradecido, dócil. Pero dentro de mí, algo empezó a observar. Uno aprende, con los años, que no hay que reaccionar enseguida. El tiempo, cuando se le da espacio, revela intenciones. Tras el alta, Laura insistió con dulzura. Papá, vente a vivir conmigo. Mi piso es pequeño, pero estarás cuidado. Acepté. Fingí gratitud. En realidad, quería verla en su terreno, lejos del hospital. Su casa en Benimaclet era moderna, demasiado para su sueldo. Nuevos muebles, televisión enorme, lámparas de diseño. Lo pago poco a poco, me dijo. No pregunté. Solo observé. A los pocos días, aparecieron en la mesa unas cajas de pastillas sin prospecto. Vitaminas para el corazón, aseguró. Pero las etiquetas estaban recortadas. Una mañana, mientras ella estaba en el trabajo, metí una cápsula en un sobre y bajé a la farmacia de la esquina. El farmacéutico, un hombre prudente, leyó el código y levantó la vista. Esto no son vitaminas, don Tomás. Son benzodiazepinas fuertes. No debería tomarlas si tiene arritmia. Le agradecí y salí. El aire fuera olía a gasol y lluvia. Me apoyé en un banco. Por primera vez, tuve miedo. No de morir, sino de morir confiando. Regresé a casa con el sobre en el bolsillo. Esa noche, Laura me sirvió un vaso de agua y me ofreció las vitaminas. Las tomé entre los dedos, fingí tragarlas, y las escondí en el pañuelo. Después, mientras ella veía la televisión, las guardé en el cajón junto a mi reloj de pulsera. A los 2 días dije que me sentía mal. Mareos, náuseas. Ella pareció inquieta, pero no por mí, sino por lo que podría complicarse. Papá, si no mejoras, volvemos al hospital. Sí, hija, mejor así, respondí. Y así lo hice, regresé al clínico con una pequeña bolsa y un sobre lleno de pruebas. Pedí hablar con la trabajadora social.
Le conté todo con calma, las frases escuchadas, las cajas, las fechas. Le mostré la grabación que hice aquella noche desde mi móvil, escondido bajo la manta. En España, cuando temes daño, puedes grabar. Y yo temía daño. La mujer me escuchó sin interrumpir. Después, llamó a un médico y a un agente de policía del hospital. Se abrió un expediente. Yo no quería cárcel, solo verdad. Verdad para mí, para Adela, para que mi último tramo no fuera una mentira. Días después citaron a Laura. No vino con flores. Ni siquiera con culpa. Solo con esa expresión neutra de quien calcula consecuencias. Yo solo quería que dejara de sufrir, dijo ante ellos. Pero nadie se lo creyó. En su voz había cansancio, no compasión. Y comprendí que esa frase, tan parecida a las que usaba su madre cuando hablaba de los enfermos del barrio, ahora era un disfraz de la ambición. El caso no llegó a juicio. No hubo denuncia penal, solo una investigación asistencial. Ella se apartó. El piso sigue a mi nombre, pero vacío. Yo regresé al mío, con una enfermera comunitaria que viene cada semana. A veces, por la noche, pienso si Laura duerme tranquila, si alguna vez recuerda cómo sonreía su madre al verla jugar en la playa del Cabanyal. Quizá sí. Quizá no. No la juzgo. Solo me alejo. Cada mañana preparo café y abro el balcón. Desde aquí se escucha el mar, el rumor de los trenes, el canto sordo de la ciudad que sigue sin nosotros. He aprendido que el respeto no se hereda. Y que hay silencios que curan más que las palabras. A veces, mientras remuevo el azúcar, vuelvo mentalmente a aquella frase. Si muere pronto, nos ahorrará problemas. Ya no me duele. Solo me recuerda que el amor, cuando se vende, deja de ser amor. Y que la verdadera paz no está en perdonar, sino en no necesitar venganza. Ahora, cuando el sol entra por la ventana y toca las fotos del salón, siento algo parecido a la calma. El piso huele a café, a madera vieja y a sal. Y en ese silencio que antes era soledad, encuentro por fin una compañía limpia. La de seguir vivo, sin miedo, sin cuentas pendientes. Cuando volví a mi piso, el primer día de marzo, encontré la mesa tal como la había dejado Adela la última Nochebuena que pasamos juntos. El mantel con manchas de vino que me negaba a tirar, el reloj de pared atrasado 5 minutos. Las plantas medio secas. Abrí la ventana del balcón y dejé que entrara el aire del mar. Había decidido que no viviría con miedo en mi propia casa. Ni con rencor. Solo con hechos. Tomé una libreta de tapas negras y empecé a escribir con letra grande, para no engañarme con mis propios olvidos, registro de visitas, llamadas y gastos desde enero. Anoté fechas, horas, el nombre de la trabajadora social, Belén Moragues, del cardiólogo, Dr. Pardo, y el del farmacéutico del barrio, Álvaro. Fui a verlo el día 3, por la mañana. Le pedí, sin rodeos, un informe sencillo, identificación de medicamento, efectos secundarios en paciente con cardiopatía. Álvaro me miró con esa severidad serena de quien entiende sin preguntar demasiado. Me imprimió una hoja, sellada con la fecha y su número de colegiado. Guárdelo bien, dijo. Lo guardé en una funda transparente, como guardábamos antes los recibos de la luz. Esa tarde llamé al Santander de la Avenida del Puerto. Pedí cita con la directora, la señora Ferrer. Me recibió el día 5, a las 11. Le expliqué que quería activar avisos en el móvil por cada movimiento, cancelar cualquier autorización previa y establecer límites. No tenía ninguna autorización a nombre de Laura, pero quise dejarlo por escrito, sin firmas mancomunadas, sin tarjetas adicionales. La señora Ferrer imprimió los documentos, yo los firmé con mano lenta, cuidando cada trazo como si fuera una oración. También pedí algo que nunca pensé que pediría, una caja de seguridad. Allí guardé la grabación en un pendrive rojo, el informe del farmacéutico y una carta que escribí para mí mismo, si un día dudo de lo que oí, léelo. No confiaba en la memoria, confiaba en el papel. El día 8, Belén, la trabajadora social, vino a casa. Traía una carpeta azul y una mirada que no juzgaba. Hicimos un plan de apoyos, seguimiento médico, teleasistencia, una visita semanal de enfermería.
Me habló de un recurso municipal para personas mayores que viven solas. Acepté sin orgullo herido. A cierta edad, la dignidad no consiste en resistirlo todo, sino en saber a quién abrir la puerta. Le entregué copias de los documentos y de la lista de medicamentos pautados por el cardiólogo. Acordamos un detalle que a mí me pareció sabio: todo fármaco nuevo quedaría escrito en un papel con fecha y firma del profesional que lo indicara. Cuando hay claridad, se acaba el abuso, dijo. Y asentí. Laura me llamó el día 10 a las 9:30. No preguntó por mi dolor. Preguntó si pensaba vender el piso. Su voz parecía cansada, como si la vida le pesara por razones que yo ya no compartía. Le respondí con calma: el piso no se vende, Laura. Y no voy a mudarme contigo. Hubo un silencio largo, sin respiración compartida. Después colgó. Anoté la hora en la libreta. Anotar no era rencor, era memoria protegida. A la semana siguiente pedí cita con un notario en Ruzafa, don Ramiro Celdrán. Era el 15 de marzo, día de mascleta, la ciudad vibraba como un animal viejo que todavía sabe rugir. Llevé mi DNI, la escritura del piso, el certificado de últimas voluntades de Adela, y una carta que había escrito la noche anterior. No cambié la herencia por castigo, la ordené por paz. Mantuve a Laura como heredera, pero con condiciones claras: inventario notarial previo, renuncia a poderes sobre mi salud o cuentas, obligación de respetar mi voluntad de permanecer en mi casa con apoyos. Y añadidos legados modestos: 5.000 euros para la asociación del barrio que atiende a mayores solos, y mi biblioteca, no grande, pero mía, para la biblioteca del instituto donde Adela trabajó de conserje. Don Ramiro leyó despacio y dijo: esto no evita el dolor, pero evita la confusión. Firmé. No construí mi vida para que me la arrebataran. La construí para poder elegirla hasta el final. El 19 de marzo, día de San José, me llegó por correo la resolución del hospital. Se cerraba el expediente asistencial con una advertencia formal y derivación a servicios comunitarios. No hubo acusaciones penales. Yo no quería ver a mi hija en un juzgado. Quería ver la verdad quieta, sin disfraces, delante de mí. Esa noche dormí mejor. No por victoria, sino por orden. Pensé mucho en mis errores. Tal vez confundí silencio con amor cuando Laura era pequeña. Tal vez la salvé demasiado de ciertas cuentas, de ciertos no. El respeto no se hereda. Se aprende. Y si no se enseña, alguien lo vende al mejor postor. No me fustigo, pero tomo nota. A los 69, la culpa solo sirve si se convierte en una instrucción clara para el día siguiente. A finales de mes, Laura pidió verme. Acepté en una cafetería cerca de la Estación del Norte. Llegó tarde, con abrigo claro y ojos que evitaban los míos. No hubo abrazos. Puso el móvil boca abajo sobre la mesa, un gesto simple que dice mucho. Habló de su trabajo, de un curso, de una mudanza que planeaba. Yo escuché. No le reproché nada. Solo, cuando dejó de hablar, dije: te oí aquella noche. No la acusé. La constaté. Laura se tensó, como si un hilo invisible tirara de su nuca. Murmuró algo parecido a una disculpa, sin forma. Dijo que había estado sobrepasada, que el dinero y el miedo hacen malas parejas. Asentí. No la absolvía, pero tampoco la quemaba en ninguna hoguera. No necesito que me cuides, añadí. Necesito que no me hagas daño. Pagamos a medias y nos fuimos sin promesas. Hay despedidas que no se dicen, se cumplen. Abril trajo luz limpia y ese olor a azahar que uno agradece aunque viva en un quinto sin ascensor. Empecé una rutina de hombre sencillo: caminar hasta el mercado, hablar con la pescadera que conocía a Adela, regar las plantas con más paciencia, revisar mis pastillas con una cajita de 7 compartimentos, apuntar la tensión cada mañana. Belén venía los lunes y me preguntaba por el ánimo. Yo respondía con honestidad: menos ruido en la cabeza. Ella sonreía. Un sábado, ordenando papeles antiguos, encontré las cartas que Adela y yo nos escribimos cuando éramos novios. En una de 1978 ella me decía: si algún día nos falta algo, que no sea el respeto. La dejé sobre la mesa, junto a la libreta de tapas negras.
Comprendí que esa frase había sido la columna silenciosa de nuestra casa. Y que, si quería honrarla, no debía convertir a Laura en enemiga. Debía poner distancia, sí, pero también una puerta abierta para cuando entienda. Si entiende. Si no, que al menos vea desde lejos que su padre se sostuvo sin gritar. A mediados de mayo, la directora del banco me llamó para confirmar que quedaba bloqueada cualquier nueva domiciliación sin mi firma presencial. Le agradecí. Aproveché para preparar una carpeta roja, etiquetada, instrucciones si me ingresan. Dentro, una hoja con teléfonos de Belén, del doctor Pardo, del vecino Mateo, un jubilado que vive en el tercero y me trae naranjas, y la lista exacta de medicamentos. También metí una nota escrita grande, no benzodiazepinas sin valoración cardiológica. Orden no es desconfianza, es cuidado. La última vez que supe de Laura fue por un mensaje el 2 de junio. Papá, espero que estés bien. Respondí, estoy bien. Si quieres hablar de verdad, ven cualquier domingo a las 12. Café y silencio. No vino. No insistí. El amor no se mendiga. Se ofrece limpio y se espera a que alguien lo entienda. ¿O no? He pensado qué hacer con la grabación. A veces la escucho unos segundos, no para castigarme, sino para recordar que mis oídos no inventaron nada. Después la apago y abro el balcón. La dejo en la caja del banco, junto a la carta para mí mismo. Es un recordatorio humilde, los hechos son anclas cuando el mar de los afectos se vuelve turbio. Hay días en que me sorprendo repitiendo en voz baja dos frases como si fueran un rosario laico. El respeto no se hereda. No construí mi vida para que me la arrebataran. No son gritos. Son recordatorios que ponen los muebles de la conciencia en su sitio. Esta mañana, al amanecer, la ciudad estaba casi muda. He puesto la cafetera italiana, he cortado una tostada, he abierto el balcón. La luz ha entrado despacio, tocando el borde de la foto de Adela con su bata azul de conserje. En la calle, un camión descargaba pan. He respirado hondo. He pensado en la habitación 215, en la sombra de Laura contra la pared. En aquella frase que me atravesó como un hierro frío, si muere pronto, nos ahorrará problemas. Hoy esa frase ya no decide mi vida. La decide otra, yo elijo la verdad, aunque duela. Me siento en la mesa, paso la mano por el mantel manchado, y entiendo que la casa, al fin, ha vuelto a ser hogar. No hay reproches flotando. Solo el rumor del mar, el pitido lejano de un tren, y el vapor del café que sube como una promesa sencilla. Afuera, en los tendederos, se agitan sábanas blancas. Dentro, en mi pecho, se agita algo parecido a la paz. Y esa paz, al contrario que el amor mal aprendido, no depende de nadie. Depende de que yo, cada día, haga lo que tengo que hacer, anotar los hechos, tomar mis pastillas, y mirar el amanecer como quien recibe una visita buena. Julio trajo calor temprano. Ese calor denso de Valencia que no se respeta ni por la noche. Aún así, me gusta. Tiene algo de verdad, de cuerpo. Cuando el aire pesa, uno siente sus huesos. Llevo ya 4 meses desde el alta. 4 meses sin visitas de Laura. 4 meses en los que el silencio ha dejado de doler. La vida, cuando se le da espacio, se reordena sola. Sigo con mis rutinas, el mercado los miércoles, el café en el bar de la esquina con Mateo los viernes, la misa de los domingos en Santa María del Mar. No por fe, sino por costumbre. Allí nadie me pregunta nada, y eso también cura. A veces pienso que me he vuelto un hombre simple, pero no. Me he vuelto claro. La claridad es una forma tardía de inteligencia. El ayuntamiento me asignó un fisioterapeuta, Julián. Viene 2 veces por semana, me hace estiramientos y charla. Tiene 30 y pocos años, habla de su madre, de su abuela. Dice que le gusta escuchar historias de los pacientes mayores porque ahí está la vida sin filtro. Un día, sin querer, le conté un poco de lo ocurrido. No todo, solo el principio, hubo un malentendido con mi hija. Él asintió y dijo una frase que me quedó grabada: a veces los hijos no saben qué hacer con el miedo a vernos frágiles, y se vuelven crueles sin darse cuenta. No sé si excusa o explicación, pero me sirvió. El cuerpo mejora, pero lo que más noto es la mente.
He dejado de esperar el sonido de su voz en el teléfono. Ya no reviso el buzón con ansiedad. He aprendido a no anticipar nada. A esta edad, la calma consiste en reducir expectativas hasta que encajen en una taza de café. Belén, la trabajadora social, me visita a finales de mes para revisar el plan de apoyo. Me encuentra bien. Me propone participar en un taller para mayores en el Centro Municipal del Cabanyal. Dudé. No soy de grupos ni de dinámicas. Pero accedí, más por probarme que por socializar. El primer día, éramos 12. Hombres y mujeres entre 60 y 80. Hablamos de la soledad, de los duelos, de los miedos. Nadie daba consejos, cada uno ofrecía su historia como un espejo. Una mujer, Aurora, dijo algo que me atravesó: el perdón no es para quien lo recibe, es para poder dormir. Desde entonces, duermo mejor. Agosto fue lento. Demasiado. El calor me obligó a siestas largas. Una tarde, revisando papeles, encontré una foto de Laura con 8 años, en la playa del Saler, llena de arena y con una sonrisa que no sabía mentir. La miré mucho rato. No sentí rabia. Sentí lástima. El dinero cambia a la gente, sí, pero no la inventa. Solo agranda lo que ya estaba dormido. Tal vez Laura siempre tuvo ese miedo a no tener suficiente, a quedarse fuera. Nosotros nunca fuimos ricos, pero jamás nos faltó lo esencial. Recuerdo a Adela diciendo: hay pobreza que se cura y pobreza que se hereda. Quizá la suya era la segunda. En septiembre, la enfermera comunitaria me habló de un programa de acompañamiento telefónico. Cada mañana, una voluntaria me llama 5 minutos para preguntar cómo estoy. Se llama Inés, tiene voz joven y serena. A veces bromea, pero con respeto. Me pregunta por mis plantas. Le conté que tengo 3, un poto, un geranio y un ficus que lleva más años que muchos matrimonios. Pues eso es familia, don Tomás, me dijo riendo. Y sí, lo es. Esa llamada diaria se ha vuelto mi reloj interno. El otoño llegó con olor a pan tostado y humedad. Los días se acortan, pero mi ánimo no. En noviembre, recibí una carta del notario: revisión anual del testamento, procedimiento rutinario. Fui el día 12. Todo seguía igual. Firmé de nuevo, no por necesidad, sino por orden. Al salir, me senté en una terraza a tomar un cortado. Vi pasar familias, abuelos con nietos, parejas jóvenes discutiendo por nimiedades. Y pensé: la vida sigue produciendo ruido aunque uno haya aprendido el silencio. Laura me escribió a finales de mes. Un correo largo, sin disculpas, pero con tono humano. Decía que necesitaba tiempo, que comprendía mi distancia, que había empezado terapia. No lo esperaba. Le respondí con una línea: el tiempo no arregla lo que el corazón no mira, pero si lo miras, aquí estoy. No contestó. No hizo falta. A veces el amor, para sobrevivir, necesita un compás de espera más largo que la sangre. Diciembre me trajo recuerdos de Adela. Siempre decía que la Navidad era una prueba moral, ver si uno seguía siendo generoso cuando ya no había magia. Este año he decidido poner el Belén por primera vez desde su muerte. Pequeño, en una esquina del salón. Las figuras están gastadas, pero al colocarlas sentí una paz que no recordaba. También he decidido escribir una carta para Laura, no para enviar, sino para dejarla con mis papeles del notario. Dice así: querida hija, te oí. Y a pesar de eso, sigo queriendo que te vaya bien. No te deseo castigo, solo claridad. Si algún día vuelves, que sea sin máscara. Aquí no hay rencor, solo memoria. Recuerda, la vida no se mide en herencias, sino en las manos que uno no suelta. Firmé con mi nombre completo: Tomás Herrera Martínez. La última semana del año, Belén me trajo una cesta de Navidad de parte del programa de apoyo. Había turrón, una botella de vino, una carta escrita por los voluntarios. Gracias por confiar en nosotros. Sonreí. No sabía que confiar también se podía agradecer. Enero me encontró vivo. Con el corazón controlado, la casa limpia y un propósito nuevo: no dejar que el miedo vuelva a ocupar sitio en la mesa. He empezado a escribir pequeñas memorias, no para publicar,
sino para dejar constancia. Una de las páginas dice: no todos los traidores odian. Algunos solo se cansan de amar sin saber cómo seguir haciéndolo. No sé si es verdad, pero suena a paz. Un domingo de febrero, volviendo del mercado, vi a Laura al otro lado de la calle. No me vio. Caminaba deprisa, hablando por el móvil, el mismo gesto de cuando era adolescente. Me quedé quieto. No la llamé. No porque no quisiera, sino porque entendí que no había nada que decir que el silencio no dijera mejor. Cuando llegué a casa, puse el café, abrí el balcón y dejé que el sol me tocara la cara. No pensé en el pasado. Pensé en Adela, en el mar, en la suerte de seguir aquí, entero, respirando. Hoy, mientras escribo esto, la tarde cae despacio sobre el Cabanyal. Se oyen risas de niños, el rumor del tren, un gato que se pasea por el muro del patio. Me gusta pensar que la vida, al final, siempre encuentra una forma de perdonarse a sí misma. He aprendido que la justicia no siempre llega de los tribunales, a veces llega en forma de descanso. Y cuando la noche se hace larga, repito mis dos frases, como quien se da las buenas noches a sí mismo. El respeto no se hereda. No construí mi vida para que me la arrebataran. Después cierro los ojos. Siento la casa en calma. Y en ese silencio sin cuentas pendientes, sé que ya no temo nada. Ni la muerte, ni el recuerdo, ni la soledad. Porque la verdadera victoria, a mi edad, no es que te quieran. Es poder mirar el amanecer, sabiendo que no te traicionaste a ti mismo. Y eso, al final, basta. Marzo otra vez. Un año entero desde aquella noche en la habitación 215 del clínico, donde oí las palabras que me partieron la vida en dos. Un año desde que escuché a mi hija decir que mi muerte sería un alivio. Ahora, mientras escribo esto con la ventana abierta, escucho a los gorriones en el cable de la luz y pienso que la vida, a pesar de todo, ha tenido la decencia de seguir su curso. Mi salud está estable. El doctor Pardo dice que tengo un corazón con cicatrices, pero valiente. Me gusta esa definición. A cierta edad, todos somos eso, corazones remendados que aún insisten en latir. La enfermera, Lucía, me visita los martes. Dice que la casa huele a orden y que eso no es tan común. Se nota que aquí hay calma, me repite cada semana. Y sí, la hay. No porque la vida se haya arreglado, sino porque yo he decidido no desordenarla más con expectativas. He seguido escribiendo. Cada tarde, antes de que caiga el sol, me siento en la mesa del salón y anoto fragmentos. No historias completas, solo trozos de pensamiento. Como si fueran semillas. Uno dice, la traición no destruye al que la sufre, sino al que la necesita. Otro, la paz es no tener que explicar lo que ya está claro. No escribo para dejar legado, sino para no olvidar lo que ya aprendí a fuerza de golpes. En abril, Belén me propuso dar una pequeña charla en el centro de mayores, sobre cómo gestionar la confianza en la familia. Reí. Le dije que no era psicólogo. Precisamente por eso, contestó. A los pocos días, me encontré sentado ante una docena de personas, la mayoría mujeres mayores. Les hablé despacio, sin dramatismos. Les conté que a veces los hijos nos miran como estorbos, no porque no nos quieran, sino porque el mundo les ha convencido de que valemos por lo que producimos. Nosotros ya no producimos nada, les dije, solo presencia. Y eso, para ellos, es invisible. Hubo un silencio largo. Después, una mujer del fondo, con bastón, murmuró, pero la presencia pesa, Tomás. Asentí. Sí. ¿Pesa? Y cuando no se reconoce, duele. Aquella tarde, al volver a casa, me di cuenta de algo, no estaba hablando solo de mí. Hablaba de una generación entera. De hombres y mujeres que lo dieron todo, años, sueldos, salud, para criar hijos que, en el mejor de los casos, los llaman en Navidad. No por maldad, sino por ritmo. El mundo se volvió demasiado rápido para los afectos lentos. Yo ya no los culpo. Pero tampoco me engaño, si uno no pone límites, lo deshacen por dentro. En mayo, recibí una carta del banco. Era una actualización rutinaria. Al final, en un sobre separado,
Venía una nota manuscrita de la directora, la señora Ferrer. Don Tomás, me acuerdo de usted. Su calma me dejó huella. Espero que siga cuidándose. Me hizo sonreír. Qué curioso que las palabras amables lleguen, a veces, de desconocidos. Las guardé junto a la carta de Adela, aquella de 1978. Dos mujeres que, sin conocerse, me recordaron lo mismo, que la decencia se mide en gestos pequeños. En junio, me llamó Laura. No lo esperaba. Era un domingo por la tarde. Hola, papá. Su voz sonaba distinta, más lenta. Me dijo que había terminado la terapia, que había cambiado de trabajo, que llevaba meses queriendo llamarme. Yo escuché sin interrumpir. Después de un silencio incómodo, dijo. He pensado mucho en mamá. En lo que diría si estuviera. Le respondí con suavidad. Tu madre siempre decía que el amor sin respeto acaba deformado. Ella respiró hondo. Lo sé, susurró. Y sé lo que hice. No pidió perdón con palabras, pero en su tono estaba la grieta por donde entraba la verdad. Quedamos en vernos un día, sin fecha. Y no insistí. Hay heridas que solo se curan si uno deja de rascar. Julio trajo el calor de siempre. Ese calor que te hace caminar despacio y pensar mucho. Una tarde bajé al puerto, algo que no hacía desde antes del infarto. Me senté en un banco a mirar los barcos. Vi a los niños correr, a las parejas discutir, a los viejos pescadores remendar redes. Pensé en Adela, en cómo se reía del ruido de las gaviotas, en cómo Laura de niña me pedía que le contara historias de cuando yo era marinero en la base de Cartagena. Todo parecía tan lejano, y sin embargo, tan cerca. El mar tiene ese poder, devuelve lo perdido sin devolvértelo del todo. A finales de agosto, Laura vino. No avisó. Llamó al timbre un martes por la tarde. Cuando abrí, la vi más delgada, con el pelo recogido y los ojos cansados. Traía una bolsa con dulces y un ramo de flores blancas. Solo quería verte, dijo. La invité a pasar. El silencio fue largo, pero no hostil. Tomamos café. Me preguntó por el corazón, por la enfermera, por el barrio. Hablaba sin disimulo, con torpeza, como quien reaprende un idioma olvidado. Al despedirse, me abrazó. Fue un abrazo breve, pero limpio. No lloré. No era momento de lágrimas, sino de comprensión. Hay reconciliaciones que no hacen ruido. Los meses siguientes pasaron sin sobresaltos. Laura me llamó de vez en cuando, nunca por dinero, solo por hablar. A veces venía los domingos. No mencionamos el pasado. No hace falta. Entre nosotros quedó una especie de respeto nuevo, más sobrio, menos familiar, pero verdadero. Creo que los dos entendimos que el perdón no siempre significa volver a ser los de antes, sino empezar a ser otra cosa. Ahora, noviembre. Es de noche. Llueve sobre los tejados. La luz del salón se refleja en las gotas del cristal. En la mesa tengo la libreta negra, abierta en la última página. Escribo. No se puede enseñar el amor, pero se puede mostrar la dignidad. Miro alrededor, el reloj de pared atrasado, el ficus que sigue creciendo, la foto de Adela con la sonrisa intacta. La casa huele a madera y café recién hecho. Y me descubro en paz. Pienso en todo lo vivido, el miedo, la traición, la desconfianza, el silencio. Y me doy cuenta de que nada de eso fue en vano. A veces la vida nos arranca el orgullo para que aprendamos la humildad. A veces nos rompe el corazón para que sepamos dónde ponerlo después. Ya no necesito justicia. La tuve. No en papeles ni en tribunales, sino en el equilibrio que ha vuelto a mi alma. He visto que el amor puede corromperse, pero también puede rehacerse, como una grieta que no desaparece, pero deja pasar la luz. Cierro la libreta. Apago la lámpara. Escucho el sonido de la lluvia cayendo suave sobre el balcón. Y mientras el reloj marca las 11, susurro para mí mismo, casi como una oración. El respeto no se hereda. El amor se demuestra en la intención. Y yo, al final, no he perdido nada. He recuperado la paz. La lluvia sigue cayendo,
constante, honesta. Y pienso que Adela, allá donde esté, quizás sonríe. Porque su casa, la nuestra, vuelve a ser hogar. Y en ella, por fin, solo queda lo que siempre debió quedar. Silencio, verdad, y una taza de café que todavía humea. Diciembre ha llegado otra vez. El mismo calendario, la misma calle, el mismo rumor del mar entrando por el balcón. Pero dentro de mí, algo ha cambiado para siempre. No sé si es la edad, 70 ya, redondos, o el cansancio que deja la guerra silenciosa de un año entero. Pero hay una quietud nueva, una especie de descanso en los huesos que no conocía. Hoy he bajado al mercado con mi carrito azul. La frutera, Carmen, me ha dicho que parezco más ligero. Le he sonreído. No se equivoca. Cuando uno deja de cargar con lo que no puede reparar, hasta el aire pesa menos. He comprado naranjas, pan de centeno y un ramo pequeño de crisantemos para Adela. Los pongo siempre en la ventana del salón, frente al mar. Ella decía que las flores en casa eran como una promesa, mientras haya algo que florece, no todo está perdido. Por la tarde vino Belén, la trabajadora social. Me encontró preparando caldo. Se sentó, tomó una taza, y me preguntó si había pensado qué hacer las próximas fiestas. Nada especial, respondí. Cenar tranquilo, escuchar la radio, brindar por lo que queda. Sonrió. Tiene suerte, don Tomás. Hay quien llega a su edad y sigue peleando con los fantasmas. Yo también peleé, dije. Pero ya no quedan rivales. Después de que se fue, me quedé mirando las luces del puerto. Recordé la última conversación con Laura, hace 3 semanas. Me llamó un jueves por la tarde, para decir que pensaba mudarse fuera de Valencia, a Castellón, por trabajo. Quiero empezar de cero, papá. Le deseé suerte, sinceramente. No sentí abandono. Sentí alivio. Porque ya no había veneno entre nosotros. Solo una distancia limpia. Le dije. A veces, empezar de cero no es huir. Es elegir otro modo de volver. Ella calló. Creo que lo entendió. Los días pasan lentos. Me gusta que pasen así. Por las mañanas escribo en mi libreta negra. Ya va por la mitad. A veces pienso dejarla a alguien, pero enseguida descarto la idea. No está escrita para ser leída. Está escrita para no olvidar. La última nota dice: cuando te traicionan, no pierdes la fe en los demás, pierdes la prisa por confiar. He aprendido a vivir sin prisa. A cocinar sin reloj. A mirar el mar sin esperar respuesta. En enero recibí una carta del ayuntamiento, me conceden plaza en un taller de lectura para mayores. Me hizo ilusión. No por leer, ya leo cada noche, sino por escuchar. Quiero ver qué historias cuentan los otros viejos. Quiero saber si todos pasamos por las mismas sombras, aunque cada uno las nombre distinto. Allí conocí a Aurora, la mujer del bastón, la misma del taller anterior. Leímos a Delibes, a Machado, y una tarde, un texto anónimo que hablaba del perdón. Ella me miró y dijo: ¿Usted ha perdonado ya? Pensé antes de contestar. No del todo. Pero ya no me duele recordarlo. Ella asintió. Eso es perdonar. Y no hablamos más del tema. En marzo me hicieron revisión cardiológica. Todo en orden. El doctor me dijo que los valores eran buenos, pero que debía seguir evitando disgustos. Le respondí con una sonrisa. Ya no me quedan disgustos, doctor. Solo aprendizajes. Salí del hospital caminando despacio. Crucé la calle y, sin planearlo, me encontré frente a la fachada de la habitación 215. La miré largo rato. Pensé en aquella frase, la primera, la herida. Si muere pronto, nos ahorrará problemas. Y por primera vez, sentí gratitud. Sí, gratitud. Porque esas palabras, crueles como un bisturí, me devolvieron a mí mismo. Sin ellas, habría seguido ciego, confiando a medias, viviendo en la niebla de lo cotidiano. El dolor, a veces, es el único maestro que no miente. Abril trajo días claros.
He recuperado el gusto por los pequeños gestos, planchar mis camisas, limpiar los cristales, ordenar los cajones. En el fondo, todo eso es una forma de oración. He aprendido que la vida, cuando se pone en orden por fuera, se calma por dentro. Laura me escribió una carta. En papel, con letra firme. Decía que estaba bien, que trabajaba con personas mayores en un centro de día. Quizá para entenderte mejor, escribió. La leí despacio. No respondí. A veces, la respuesta es el silencio que bendice. Guardé la carta junto a las demás, en la carpeta roja. El verano se anuncia caluroso. He decidido pintar el piso. Mateo, mi vecino, me ayuda con los marcos de las ventanas. Le pago en comidas, arroz al horno, guisos, vino tinto. Me gusta escuchar su risa franca. Dice que mi casa huele a tiempo detenido. Le respondo. Es que aquí ya no hay prisa para llegar a ningún sitio. Y los dos reímos. Por las noches, salgo al balcón con una manta ligera. Desde aquí veo las luces del puerto y oigo los trenes que van hacia el norte. A veces me pregunto si alguno lleva a Laura, o si alguna vez pensará en este balcón, en el café, en las frases que nos separaron y nos devolvieron, a su manera, al respeto. Ya no me duele imaginarla lejos. Porque entendí que amar también puede ser dejar de esperar. En septiembre, el ayuntamiento organizó una exposición de fotografías del barrio antiguo. Fui con Belén. Entre las imágenes, una mostraba el paseo marítimo en los años 80. Allí estaba yo, reconocible, junto a Adela, empujando el carrito de Laura. Me quedé mirándola con un nudo en la garganta. Belén me tocó el brazo. ¿Le trae recuerdos? Sí, dije, pero ya no pesan. Ella sonrió. Y así pasan los días, uno detrás de otro, limpios, sin ruido. He aprendido algo que me habría ahorrado muchos años de desvelo: la vida no se arregla con justicia, se arregla con aceptación. Esta noche, noviembre otra vez, llueve. El mismo sonido, la misma casa, la misma foto de Adela en la repisa. He encendido una vela junto a las flores secas del balcón. El aire huele a lluvia y a café. Pienso en Laura, no con tristeza, sino con una ternura leve, como se piensa en alguien que ya no duele. Y me descubro sonriendo. Mañana vendrá la enfermera. Me medirá la tensión, revisará mis pastillas, y me dirá que sigo fuerte. Y yo le creeré. Porque por fin lo estoy. Fuerte de verdad, no de fachada. Fuerte en silencio, en aceptación. Cierro la libreta negra. Escribo la última línea. He vivido lo suficiente para entender que la dignidad no se defiende, se habita. Apago la luz. El sonido de la lluvia se mezcla con el del mar. Y mientras me sirvo el último café del día, pienso que quizá esta es la forma más alta de justicia. Seguir vivo, con el corazón sereno, mirando la noche sin miedo. En el alféizar, los crisantemos se inclinan hacia el agua. Y ahí, entre el rumor del puerto y el murmullo del tiempo, sé que todo está en su sitio. Porque al final, ahora lo sé. La vida no me quitó nada que no necesitara perder. Solo me devolvió, con lentitud y sin ruido, la paz que llevaba años buscándome. Enero, 2 años después. El calendario cuelga torcido en la pared de la cocina, pero no lo enderezo. Me gusta ver las cosas un poco inclinadas, así son más reales. Esta mañana, al despertar, he sentido el aire frío filtrarse por la rendija de la ventana. He pensado, así empieza otro año, con la misma luz cansada de Valencia y el mismo olor a café. Y sin embargo, no soy el mismo. Uno nunca vuelve a ser el que fue después de ver la sombra en su propia casa. Me he acostumbrado al silencio como quien se acostumbra a respirar sin esfuerzo. Hay días en que no hablo con nadie, y no lo vivo como soledad, sino como limpieza. En la radio, las noticias repiten el ruido del mundo, pero ya no me afectan. He aprendido a elegir las batallas, y las mías caben en la palma de una mano: el corazón, la casa, la memoria. Laura me llamó en Nochevieja. No lo esperaba. Papá, ¿puedo ir mañana a verte? Su voz sonaba distinta, menos calculada, más viva. Asentí aunque ella no pudiera verlo. Claro, hija.
La puerta siempre ha estado abierta. Llegó el día 1 a las 11, sin flores ni regalos. Solo ella. Traía un abrigo largo y el pelo suelto, como cuando tenía 20 años. Entró despacio, mirándolo todo, como si la casa le hablara en un idioma que creía olvidado. Nos sentamos. No hubo abrazos. El café esperó humeante sobre la mesa mientras hablábamos de cosas pequeñas, el trabajo, la ciudad, el mar. Hasta que, de repente, Laura dejó la taza y dijo: He pensado mucho en ti. En todo. Levantó la vista y añadió: Nunca pedí perdón porque no sabía si lo merecía. Pero lo hago ahora. Me quedé en silencio. No por dureza, sino por respeto al momento. Cuando uno llega a cierta edad, entiende que hay palabras que necesitan espacio para asentarse. Ya está, le dije al fin. No hay más que decir. Ella asintió y sonrió con los ojos húmedos. Fue la sonrisa más humana que le he visto en años. Comimos juntos arroz al horno, como los domingos de antes. No hablamos del pasado, pero estaba presente en cada gesto. Al despedirse, me abrazó con fuerza, como si quisiera dejar constancia de que aún existía ese lazo, aunque roto y recompuesto. Te llamaré más a menudo, ¿vale? Haz lo que necesites, hija. Yo ya estoy bien. Y era verdad. La paz no venía de su regreso, sino de mi serenidad. Los meses pasaron sin sobresaltos. Laura cumplió su promesa, llamaba cada semana, a veces sin tema concreto. Me contaba de su trabajo con ancianos, de los paseos por la playa con un perro adoptado. Su tono se volvió cálido, menos defensivo. En esas conversaciones descubrí algo que no esperaba, ternura sin culpa. Una forma nueva de afecto, más madura, más lenta. Un día, me pidió venir con un compañero suyo del centro de día, un tal Javier, para ayudarme con el ordenador. Acepté. Cuando entró, me dio la mano y me dijo: Habló mucho de usted, don Tomás. Y lo dijo con respeto, sin compasión. En sus ojos vi la mirada que yo temía haber perdido para siempre, la de quien no me ve como un viejo, sino como una persona. Laura cocinó mientras Javier arreglaba el correo electrónico. Reímos. Por primera vez en mucho tiempo, la casa sonó a hogar. Esa noche, al quedarme solo, pensé en Adela. Imaginé que nos observaba desde alguna parte, tranquila, viendo que, al fin, el tiempo había cumplido su trabajo: pulir los bordes, dejar lo esencial. Me vino a la mente una frase que ella decía siempre cuando algo se rompía. No lo tires, Tomás. A veces lo que se quiebra se vuelve más verdadero. Tenía razón. Mi vida entera es eso, un vaso roto que aún sirve para beber. En primavera, el ayuntamiento me ofreció participar en una exposición de retratos de mayores del barrio. Me fotografió una chica joven, con cámara analógica. Le pedí que no me hiciera posar. Solo mire por la ventana, me dijo. Y así quedé, de perfil, mirando al mar. Semanas después, cuando inauguraron la muestra, vi la foto colgada en la pared blanca, un hombre de pelo gris, rostro sereno, mirada firme. Bajo la imagen, una frase elegida por mí. La dignidad no se defiende, se habita. La gente pasaba, miraba, seguía. Yo me quedé quieto, sin necesidad de explicación. Esa imagen era mi testamento más sincero. En junio me llamaron del hospital para una revisión rutinaria. El doctor Pardo me saludó con un apretón de manos. Sigue usted fuerte, don Tomás. Corazón resistente. Más que antes, le dije. Pero no por los medicamentos. Se rió. ¿Por qué, entonces? Porque ya no tengo odio en la sangre. Me miró unos segundos, como si entendiera. Eso no lo receta ningún médico, pero debería. Salí del hospital, caminé hasta el parque frente al clínico y me senté en el mismo banco donde un día juré no volver a confiar. Miré a la gente pasar, los coches, los árboles que sobrevivían a la sequía. Y sentí que, de alguna forma, todo había vuelto a su sitio. Incluso la herida, ahora cicatriz, tenía su lugar justo, no como marca de dolor, sino como firma de aprendizaje. Ahora es octubre. He cumplido 71. El corazón late despacio,
pero firme. Laura viene los domingos con Javier. Traen pan, flores, y una serenidad que no conocía en ellos. A veces comemos en silencio, y ese silencio, lejos de incomodar, nos une. En la sobremesa, ella mira el balcón y dice: «Mamá estaría contenta». Y yo asiento. No porque lo crea ciegamente, sino porque quiero creerlo. Hay mentiras que son caricias necesarias. Cuando se van, cierro la puerta despacio, preparo mi café y salgo al balcón. El aire huele a mar y a pan caliente. El mundo sigue su curso, sin dramas, sin deudas. Y yo, desde mi rincón, me descubro agradecido. He dejado de escribir en la libreta negra. No porque se haya terminado la historia, sino porque ya no necesito contarla. A cierta edad, las palabras sobran cuando el alma por fin descansa. Ahora solo escribo fechas, revisiones médicas, cumpleaños, la hora del próximo amanecer. Esta noche, mientras la luna se refleja en las baldosas húmedas del patio, pienso en todo lo vivido, la traición, la pérdida, la reparación. Y llego a una conclusión sencilla, definitiva. Al final, todo lo que duele enseña, y todo lo que enseña libera. Apago la luz. El reloj de pared sigue 5 minutos atrasado. No pienso cambiarlo. Es mi forma de recordar que la vida, para quienes han sufrido, siempre llega un poco más tarde, pero llega. Y en esa demora, en esa pausa suave donde solo se escucha el rumor del mar, sé que Adela tenía razón. No hace falta justicia ni olvido. Solo dignidad. Solo calma. Solo vivir el último tramo sin miedo, con el alma limpia y la casa en paz. Esa será mi herencia. Y con eso, basta. Diciembre otra vez. El aire huele a sal y a pan caliente, y la ciudad despierta lenta, como si aún dudara entre la vida y el sueño. Tengo 72 años. Me levanto temprano, sin despertador. El cuerpo ya sabe cuándo es hora de moverse, cuándo de callar. El piso está en silencio. Solo se oye el goteo del grifo del baño y el rumor del mar, lejano pero constante. Pongo el café en la cafetera italiana. Ese sonido, el burbujeo, el vapor, se ha vuelto mi misa diaria. Mientras espero, miro el mantel manchado que aún conservo de Adela. Cada mancha tiene su historia, una cena, una risa, una Navidad que se fue. Laura vendrá hoy con Javier. Han prometido traer una paella para comer aquí, como antes. Ya no hay tensión entre nosotros. No hay palabras suspendidas. Solo gestos pequeños, ella fregando los platos, él cambiando una bombilla, yo cortando limón. Así se reconstruye una familia, en silencio, con tareas humildes, sin discursos. A veces me sorprendo observándolos sin decir nada. No por desconfianza, sino por gratitud. Les miro y pienso, esto era lo que queríamos Adela y yo. Que la vida siguiera, aunque fuese despacio. Laura ha cambiado. No se maquilla tanto, no corre tanto, no promete tanto. Parece más verdadera. Supongo que la vida la ha obligado a mirar donde antes no quería. Y eso, aunque duela, salva. Después de comer, suele quedarse un rato conmigo. El domingo pasado me preguntó si todavía guardaba la grabación de aquella noche. Le dije que sí, pero que ya no la escucho. ¿Por qué no la borras?, preguntó. Porque me recuerda quién soy, respondí. No quién fuiste tú. Se quedó callada. Después asintió y me besó la frente. Fue un gesto breve, pero suficiente. He pensado mucho en esa pregunta. Quizá debería borrar la grabación. Quizá sea eso lo que me queda por soltar. Pero no tengo prisa. Cada cosa tiene su momento. Y el perdón completo, ese que ya no necesita testigos, llega cuando la memoria deja de doler al tocarla. Aún no del todo, pero casi. La salud aguanta. Camino cada mañana hasta el puerto. Me siento en el banco del extremo, el mismo de siempre. Desde allí veo a los pescadores y los barcos de recreo. A veces pienso que la vida se parece mucho al mar, nunca termina, solo cambia de forma. Uno puede hundirse, flotar o simplemente dejarse llevar. Yo elijo flotar. Esta tarde he puesto flores frescas en el jarrón.
Crisantemos, como siempre. Y he abierto la libreta negra por última vez. En la última página he escrito: he vivido lo bastante para ver la herida cerrar sin ruido. He perdido más de lo que soñé. Pero me queda lo que realmente importa. Una mesa limpia, una conciencia tranquila y el sonido del mar. La dejo sobre la mesa, junto a la foto de Adela. No como despedida, sino como balance. Empieza a anochecer. Desde el balcón veo las luces encenderse una a una, como si alguien las colocara con cuidado solo para mí. El mar respira, la ciudad se calma. En la radio suena un viejo bolero. Y yo, con las manos alrededor de la taza caliente, pienso que todo ha vuelto a su sitio. No hay ira, ni miedo, ni deuda. Solo el rumor constante del mundo, y la certeza, suave, luminosa, de que la dignidad es el último refugio de los que ya lo han visto todo. Si mañana no despertara, estaría bien. Porque esta noche, por fin, todo está en paz. La casa, mi hija, mi memoria, mi corazón. Y así, con el café aún tibio y la brisa del mar entrando por la ventana. Cierro los ojos y pienso una última vez. La vida no me quitó nada. Solo me enseñó a quedarme con lo esencial.